there came a sound. Bienvenidos hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a John Rosenstern, Lauren Larson y Josh Rosenstern. Y es un privilegio y placer estar con ustedes el día de hoy. Empezamos, me parece que fue 3 o 4 semanas atrás, a estudiar la doctrina del pecado, que es una doctrina realmente que tenemos que conocer. Vamos a retomar el estudio donde nos quedamos en las previas programaciones con David y el terrible pecado que él cometió. Vamos a estudiar eso pues brevemente. Y también tenemos la campaña. ¿Tiene alguien? ¿Alguien tiene esos días? Del 21 al 25 de julio, En julio. del 21 al 25 de julio, comenzamos el jueves, así que vamos hacia este tipo de campaña. Estamos combinando las conferencias de niños y de jóvenes de IKC y Crossfire, la Salvation Station. Todos esos grupos van a estar trabajando juntos. Una campaña familiar es nuestro próximo evento y le invitamos a todos de todas las edades. Es algo específico para esos grupos de jóvenes o esas edades, jóvenes y adultos, para toda la familia. Así que vengan y aprovéchense de todo eso del 21 al 25 de julio. También quisiera anunciar que voy a viajar a Crowley, Luisiana. Solo un servicio el domingo en la mañana, este 4 de julio. Estaré con el pastor Kerry Doucette en la iglesia Crossway Fellowship, 10:30 a.m. Se reúnen en BFW Road, en el BFW Club. Si están disponibles, vengan y acompáñenos en esos servicios también. Josh, John. Sí, papá y yo estaremos visitando Grand Island, Nueva York, del 31 de julio al 1 de agosto. Tendremos servicios en Cross River Tabernacle. Sábado a las 10 a.m. y 2 p.m. Ambas serán sesiones de enseñanza, y a las 6 p.m. otro servicio, y a las 10 a.m. uno más. Para más información, llamen al pastor Mike Chory al 716-229-8000. Muy bien, el jueves es nuestro Bibliatón también. Estaremos terminando con su ayuda a lo que tenemos que enviar a Brasil. Creo que el número original para Brasil eran 50,000, si no me equivoco. Me parece que está muy cerca de ser el correcto, pero todavía nos faltan 15,889 para terminar con esa cantidad que tenemos que enviar allí y 12,000 para Honduras, 10,850 para Guatemala, 21,000 para México, 21,700 para México, y luego Equatoria Guinea, 10,000, Ecuatorial Guinea, eso es en África, ¿no? Es en África que está Sí, Ecuatorial. Pero bueno, estamos hablando de cerca de 100,000 Biblias solicitadas que queremos enviar. Así que necesitamos toda la ayuda posible y apreciamos toda su participación. Estemos orando que ustedes participen porque es muy importante, como ustedes lo saben. Una vez más, Brasil terminamos allí con 15,889. Honduras 12,000, Guatemala 10,850, México 21,700 y luego Guinea Ecuatorial 20,000. Y todas, bueno, la mayoría son para Centroamérica, bueno, México es Norteamérica, pero Guinea Ecuatorial está en África. Así que Centroamérica, América del Norte y África, ¿no? Así que esto es muy importante. Yo no considero nada más importante que llevar la palabra de Dios al pueblo, ¿no? A ministros. Bueno, pocos hombres han vivido un mover de Dios en sus vidas como David. El profeta le dijo en una ocasión sobre el hecho de que a través de su familia el Mesías vendría y el Señor le entregó eso a David. Un privilegio sin paralelos. Es realmente un privilegio excepcional. No hay manera que palabras puedan describir la importancia de tal situación sucediendo, ¿no? Pero sucedió así. Fue unos 1,000 años después, pero
A través de la familia de David, el Mesías vendría, nacería. El nombre de David es el primer nombre humano en el Nuevo Testamento y es el último nombre humano entregado en el Nuevo Testamento. Y David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso, bueno, no se puede tener una posición mayor a esa, considero yo. Y aún él cometió realmente de los peores pecados que se puedan jamás cometer en la vida de una persona. Él asesinó a sangre fría. Es una cosa matar, es una cosa asesinar, pero es otra cosa hacerlo a sangre fría, es decir, de una manera premeditada, ¿no? Eso es algo completamente distinto. Él asesinó el esposo de Betsabé. Él, él caminó encima del palacio de Jerusalén y, y desde allí estaba esta mujer bañándose en su casa que estaba al lado del palacio, digamos así. Y yo dudo seriamente de que ella remotamente consideró la posibilidad de que podía ser ella vista en esta condición. No debemos de poner culpa sobre ella. Yo sé que con Betsabé algunos tal vez lo quieran hacer, pero realmente y hemos dicho que ella debió de haber hecho esto o aquello, pero tenemos que volver a esos tiempos. La gente en aquel tiempo no le podía decir no al rey, no lo hacían, no lo hacían. El derecho de los reyes era eso, el derecho divino del rey. Sí, ella debió de haber dicho al rey, tú no vas a hacer esto, esto está mal, porque él la envió a buscar, la mandó a buscar. Entonces, con ella cometió adulterio. Entonces, en el sentido y todo sentido de la palabra, no había culpa sobre ella, porque realmente ella no provocó esta situación, pero aún ella debió de haber dicho, no, me puedes matar si quieres, pero yo no voy a hacer eso. Pero, pero realmente si nosotros hubiésemos estado en la misma posición, tenemos que mirarnos en esa capacidad. Él trató de cubrir su pecado, su falla, su pecado, enviando a buscar a Urías, que era uno de los valientes de Israel, un hombre importante y valiente. Lo mandó a buscar para que él volviese a casa y así lo hizo. Urías volvió, pero él no hizo lo que David pensaba que iba a hacer. Él pensaba que iba a estar con su esposa porque ella estaba ahora embarazada del rey. Y la gente hubiese pensado que ese bebé le pertenecía ahora a Urias, pero Urias no lo hizo. Él no iba a casa. Él dijo, yo no puedo dormir en mi casa cuando mis soldados están en el campo de batalla. Yo no puedo hacer eso. No, no, nuestros hombres están en batalla. Yo no puedo llegar a mi casa de esta manera. Ellos estaban en Amán, Jordania. Así que la estrategia de David no funcionó. Y luego David lo emborrachó para tratar de que él llevase a cabo la situación, pero Urias no cedió, no hizo lo que David deseaba que él hiciese. Así que David escribió una carta y se la dio a Urias para que la llevase a Joab, ¿no? El director, vamos a decir, el general de la brigada donde estaba Urias. Y Urias no se imaginaba que esa carga llevaba su carta de muerte, su orden de muerte, porque en esa carta David le dijo a Joab que lo pusiese a Urias en el campo de batalla, en el frente de la batalla para que allí lo matasen. Y es exactamente lo que sucedió. Él murió, lo mataron. Y realmente es algo que él pensaba que se había salido con la suya, tal vez. Y cuando el profeta Natán, me parece que ¿fue Natán o Gad? Natán. Natán, bueno, cuando llegó y le dijo, había un hombre aquí en la ciudad que necesita juicio. Ese hombre tenía una pequeña oveja, un corderito, era todo lo que tenía, no tenía más. Y otro hombre vino por acá, que era un hombre muy rico, él tenía todo tipo de ganado, pero este hombre le quitó el corderito a aquel que no tenía más que uno y lo mató. Y aparte de eso, pudo haber matado a miles de los suyos y no lo hizo.
le quitó el corderito a ese pobre hombre. Y David se molestó y dijo, ese hombre debe de morir. Y cuando dijo eso, Natán le dijo, ese hombre eres tú. Tú eres ese hombre. Y eso completamente sorprendió a David. Usted se puede imaginar, ¿verdad? Y su pecado de alguna manera nos va a delatar, ¿no? Pero el Señor le dijo a David, y sin lugar a dudas ya David había orado este Salmo 51, porque a través de Natán le dijo, Dios no va a requerir tu vida, Él te ha perdonado a ti tu pecado. Eh, y la pregunta se puede hacer, ¿cómo es que Dios puede perdonar a David por lo que había hecho? Si realmente en la ley, que si alguien hacía algo así, tenían que pagar con su vida. David fue a la sangre en aquellos postes de las puertas en Egipto, tantos años atrás. Y cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Él dijo, yo no puedo ofrecer sacrificios, no sería suficiente. No hay nada que yo pueda hacer excepto lanzarme a la misericordia y gracia de Dios. Y él oró esta oración que vamos a empezar otra vez el día de hoy. Él oró esta oración y Dios le mostró misericordia, gracia. Y ahora usted dice, bueno, pero ¿es eso justo que Dios haga eso con David y con otros? No, Dios lo hizo con otros. No sabemos ya cuántas veces lo hizo. Si hubiesen venido en un corazón contrito y humillado, Dios lo hubiese hecho pidiendo misericordia y perdón. Dios siempre cede, Dios siempre lo otorga, ¿no? Correcto, hermano Suárez, la evidencia de lo que usted acaba de decir está en el libro de Jueces una y otra vez, aún antes de los días de los reyes de Israel. Israel como nación regresó a la idolatría, regresó a la desobediencia, regresó a la ley mosaica y a su comunión con Dios. Y aunque había un margen de tiempo en el que diferentes países llegaban y traían o reinaban supremamente ante ellos o sobre ellos, cuando ellos le clamaban a Dios, él no Así podía es. soportar cuando ellos comenzaban a clamarle y a pedirle Sí. perdón. Así que ese es el No carácter. importa qué tan errados estaban. Sí, y realmente si esos ejemplos, que son muchos en Jueces, no cuentan, entonces fijémonos en el espejo y recordémonos cuántas veces le hemos fallado nosotros a Dios y nos ha perdonado, a nosotros, a todos. Y Él aún tiene una relación con nosotros, aún quiere una relación con nosotros, desea, es su guerra contra el pecado de la que estamos en medio nosotros. Él está tratando de eliminarla, no a nosotros. Esas son muy buenas palabras, correcto. Él realmente, él lo va a eliminar Amén. en cierta manera, Sí. ¿no? En cierta manera. Bueno, en Cristo, Así es, Él ya ha totalmente. eliminado, esto se está llevando a cabo en el pasado, presente y futuro. Nuestros pecados pasados ya fueron lidiados, el presente puede ser lidiado y en el futuro el pecado ni siquiera va a estar en nuestra presencia. Y David oró esta oración en Salmo 51 y realmente es mucho más que para solamente tratarse de David. Esto tenía que ver no solamente con David, pero también con el pueblo de Israel, toda la nación de Israel. Un día, en un sentido, no me refiero a que van a orar esta oración palabra por palabra, pero sí orarán una gran parte de ella, el espíritu de esta oración en la segunda venida. Y aquellos que han cometido el mayor pecado que se pueda cometer, el asesinar a su propio Mesías, serán perdonados, limpios y lavados. Ahora, no es que esas personas allí, en que están en esta hora en la segunda venida, no son los que tiraron del gatillo, podemos decir, ¿no? Pero aún así, como un abogado judío me dijo en una ocasión, ¿por qué? ¿Por qué somos responsables nosotros? No tuvimos nada que ver con Jesucristo, hablando de aquellos que viven hoy día, ¿no? Yo lo miré y le dije, usted está en lo cierto, usted no tuvo nada que ver, pero usted lo odia tanto como lo odiaron en aquel tiempo y se quedó pensando unos momentos. Y finalmente me contestó, usted está en lo cierto, es verdad. A nosotros no nos interesa él en lo absoluto, igual que en aquel tiempo. Entonces,
no solamente la mayor oración de todas, esto cae en línea, está en línea con la oración de intercesión de Cristo, quien vive para hacer intercesión por nosotros. Esta oración presenta eso que Jesucristo ha orado. Y así que realmente es una aplicación triple. David, la nación de Israel y sobre todo nuestro Señor y Salvador. Así que cuando usted tiene que ir ante el Señor y pedir su misericordia, su gracia por algo que haya hecho que está mal, entonces usted puede entender que esta es la oración que el Señor Jesucristo ha orado y ya fue hecho. No es algo que se tiene que hacer, ya fue hecho. Y usted puede verlo, lo puede leer y le va a ayudar a entender mucho más sobre la misericordia y gracia de Dios. Adelante, John. Solo quería mencionar algo. Adelante. Estamos hablando de todo esto y el pensamiento sigue llegando a mi mente. La escritura donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Antes de que David hiciera estos múltiples actos de atrocidad, pecado, transgresiones, adulterio, asesinato y tratando de cubrir todo eso que usualmente es lo que el hombre trata de hacer, cubrir su propio pecado, pero mientras más tratamos de hacerlo, más problemas causa. Lo mejor que se puede hacer es hacer lo que hizo David, arrepentirse. Pero antes de que eso sucediera, unos capítulos anteriores podemos ver el mismo profeta Natán hablándole al mismo rey, David. Y lo que Natán comparte es la palabra de Jehová con respecto a lo que es llamado el pacto de David o davídico. Y lo hermoso de todo esto es que, aunque David, si decimos que él cometió errores, no es Sí, lo suficiente, no sería suficiente, pero no anuló el pacto que Dios había hecho. Y el pacto establecido, perdón, en el séptimo capítulo de Segunda de Samuel es muy hermoso porque viene a reforzar un pacto anterior que se había hecho con Abraham, la tierra de Israel heredada por la tierra, heredada por el pueblo. Y ahora vemos esto con respecto al Mesías. Y el Señor le compartiría a David, porque David había edificado o había querido edificar casa para el Señor, pero el Señor le dijo, yo te edificaré casa a ti. Y así antes de que es, así fuese es. claro de que el Mesías vendría a través del pueblo judío, ahora el Señor identifica que vendría él a través de la casa de David. Así que cuando uno lee y uno ve ese hermoso pacto que el Señor tiene y que ha establecido con David, que él establecería y haría una casa para mi nombre, estableciendo el trono de su reino para siempre, hablando de Cristo, el Señor no desechó a David ni tampoco anuló este pacto por causa de las actitudes y acciones de David. Se requería de arrepentimiento de parte de David, por supuesto, pero este pacto, esta relación que el Señor había establecido, no lo anuló. Y David pagó por ello tanto como un ser humano lo Así puede hacer es. con creces, Sí, amén. Y siempre, siempre, siempre el pecado lleva consigo consecuencias, penalidades. penas y consecuencias. Ahora, la paga del pecado, la paga final y máxima es la muerte, pero aquí vemos una imagen con David que el profeta le dijo a través de la palabra del Señor, no vas a morir, no morirás. Y en Cristo no tenemos que morir como resultado del pecado, sino, sí, pero siempre hay una consecuencia. Y el punto que quiero presentar es que muchos cristianos muchas veces todo el tiempo cuando fallan, porque todos fallamos, ninguno de nosotros somos perfectos. Y el primero que se atreve a decir, yo no fallo, bueno, está mintiendo, así que ya ahí está el primer error. Pero cuando fallamos, no si es que llegamos a fallar, sino cuando. Eso no significa que el Señor nos va a desechar. Y mire, Disculpa, Josh, y si fuese así, no quedará nadie. la gran mentira del enemigo, la gran mentira de Satanás, No hay personas perfectas. pero muchos luchan contra esto consistentemente. Ellos ven el fracaso, no hay duda. Mm. Y ellos se sientan ahí y dicen, tú eres el hombre, ellos lo saben. Y Satanás utiliza eso como oportunidad de desanimar a la gente. Nosotros no tomamos a la ligera el pecado, no hay excusa, pero mayor a todo eso, hay un sacrificio por el pecado. Y yo sé que el diablo y a menudo ha tratado de desanimar a mucha gente. Yo he hablado con algunos recientemente porque han fallado.
porque han errado del blanco. Y ellos saben que no debieron hacerlo, no hay duda. Pero no crean en la mentira del enemigo, que el Señor los va a desechar porque hay algo mayor, hay una persona mayor que, que sus faltas y pecados. Y eso es lo que el Señor Jesucristo hizo en el Calvario. Nunca ha habido, y lo voy a decir otra vez, nunca ha habido alguien que no ha tenido ante el Señor y pedir misericordia y gracia. Y el Señor jamás le ha dado la Ninguno, espalda a ni a uno. ninguno. Me quiere decir a mí que aun si una persona le ha fallado en la misma acción múltiples veces, ¿puede perdonar al Señor? Vamos a empezar de nuevo y contestar esa pregunta. Todo el mundo Amén. está en esa categoría, no solamente uno aquí y allá, sino que todos. Bueno, usted está predicando entonces que uno puede pecar y uno puede hacer lo que No uno estoy quiera. predicando misericordia y Ajá, gracia. gracias. Eso es lo que estoy Gracias, predicando. amén. Te interrumpimos, adelante. No, 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 ese es el punto que quería presentar. Eso nos habla del trono establecido para siempre. Nuestra vida eterna, nuestra justicia, todo lo que tenemos no depende de nuestro desempeño, gracias a Dios que no, sino más bien nuestro objeto de fe. Y finalmente creo yo que cuando nos fijamos en David, él creyó y confió en el Señor con respecto a esta promesa, con respecto a este pacto Sinceramente, que estaba en el Mesías por venir y Jesús sería conocido como en el libro de Mateo se encuentra por primera vez, fue nombrado el hijo de David por primera vez. Dios mío, el hijo de David. no, no se puede tener un mayor Qué privilegio que privilegio, ese. el hijo de David. Y bueno, adelante, John, por favor. Tened misericordia de mí, Dios, de acuerdo a tu misericordia, de acuerdo a la multitud de tus misericordias, borra mis transgresiones. Y esa es la oración, no tiene que decirlo palabra por palabra, pero eso es lo que cada uno de nosotros hemos tenido que decir, no solamente una vez, como mencionamos, pero muchas veces. Este es el Salmo de David, escrito cuando Natán el profeta vino a él después del pecado con Betsabé y el asesinato de su marido Urías. Este salmo fue dado por el Espíritu Santo a David cuando su corazón quebrantado y arrepentido debido a su pecado contra Dios le suplicó perdón mediante la sangre expiatoria del Cordero de Dios, prefigurada en Éxodo capítulo 12, donde dice, cuando vea la sangre pasaré de vosotros. Alabado Dios por eso. Por eso no solamente a él se le proveyó una expresión en arrepentimiento y fe, sino que también fue usado como un canal de comunicación profética. David en su pecado, arrepentimiento y restauración es una prefigura de Israel, ya que cuando él abandonó la ley y fue culpable de adulterio y asesinato, de la misma manera Israel despreció el pacto, se tornó a la idolatría, adulterio espiritual y asesinó al Mesías. Por eso la estructura de este salmo va mucho más allá de David, porque predice la confesión futura y perdón de Israel en el día de la segunda venida del Mesías, cuando mirándole a él a quien ellos traspasaron, en la cruz se afligirán y llorarán. También, aún más perfectamente, es una representación viva de la obra intercesora de Cristo a favor de su pueblo. Aunque David oró esta oración, el hijo de David haría el pacto de David suyo propio, así como el nuestro, y por medio de él oraría la correcta oración. Esto significa que esta es la oración arrepentimiento más genuina que jamás se haya orado, porque simboliza la obra intercesora del Hijo de David. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El problema del hombre es el pecado y el hombre debe admitir que el único remedio para el pecado es Jesucristo y el crucificado, a lo que David en esencia apeló. La sangre de Jesucristo solamente limpia de todo pecado y hay una riqueza de verdad en esto. El problema del hombre es el pecado, problema número uno. Y el problema debe de admitir eso, y ese es el problema número dos. El único remedio para el pecado es Jesucristo y este crucificado, problema número tres. A lo que David en esencia apela, es el único lugar donde usted puede apelar, o usted o cualquier persona.
La sangre de Jesucristo solamente limpia de todo pecado. Y ese es otro ejemplo. Estas palabras son fenomenales, damas y caballeros. Y el pecado es algo maravilloso, es algo horrible, perdón. Es algo muy grande, tan grande que tomó y costó la cruz del Calvario para resolverlo correctamente. Entonces, gracias a Dios que el pecado de toda la humanidad se resolvió en el Calvario 2000 años atrás. Hermano Swagger, ¿qué pecado ve Dios como algo horrible? ¿Qué es Todo lo que quería pecado, escuchar? todo pecado, no importa cómo parezca ser insignificante. Los amigos católicos, ellos, ¿cómo se llaman? Pecados veniales, creo que se llaman, los No pequeños, conozco la tienen división. dos tipos de pecados. Uno de ellos no es importante. Unos son pecados mortales también. Los Exacto. mortales son los grandes y los veniales son los Ahí está. pequeños. Exacto. El Bueno, punto es que se requirió todo de la pecado sangre es de horrible. Cristo para pagar por los pequeños, también como por los grandes. Y Así por lo es. tanto, si uno ignora el pecado a cualquier nivel que uno pueda considerar, Dios lo ve todo como desobediencia, algo que necesitaba la sangre de Cristo para poder pagarlo. Hay pecados que son peores que otros. Jesús dijo que los líderes de Israel, ustedes han cometido el mayor pecado cuando Sí, hablaba de la situación en su presente. En algún sentido hay pecados que son peores algunos que otros, ¿no? Pero lo sabemos. Pero aún la infracción más pequeña, eso lleva a un así es, alma al sí. infierno si no fuese por la veracidad de la preciosa sangre de Cristo. Y no quería interrumpir, pero a veces ponemos los pecados que pueden separarnos de Dios a un nivel, y lo estoy diciendo pobremente, pero ponemos algunas acciones como más perversas y descartamos aquellos que no consideramos que son tan importantes. Esa supuesta mentira blanca, esa... Bueno, realmente te equivocaste. Ah, ya veo. Nosotros, nosotros, nosotros tenemos que Ah, entender que nuestro bueno, pecado nos sí. separa, no importa cuál sea. Y los de los Bueno, demás es sí. horrible, pero el de nosotros no es tan No, no, yo malo, no usualmente. estoy, pero, ¿verdad? Pero de cualquier Yo, manera, pensemos en eso. No bueno, me golpeé por eso, pero sí evaluamos, ¿verdad? Que Josh hizo esto, pero eso no está tan malo. Pero John, ahora, mm, uy, tenemos que deshacernos de ese hombre. es importante si te agrada la persona, eso es Sí, lo esa es bueno. preferencia personal, pero Dios no tiene preferencia personal con respecto al pecado, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, y yo no quise desviarme en la tangente, pero yo solo quiero que la gente sepa que no hay pecado demasiado grande, no hay pecado demasiado pequeño, que la sangre de Cristo no pueda aplicársele a él y que deba de aplicársele por fe. Exactamente, y nosotros también debemos entender las cosas que llamamos pequeñas Sí, o mentiras pequeñas, tenemos que entender que Dios no las ve de amén. esa manera. No, Señor. Realmente tomó la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario para expiar todo pecado. Amén. Y realmente no hay tal cosa como un pecado bueno, pero pecado malo y Sí. peor, ¿no? Sigo diciéndolo, yo sé que quiero que la gente entienda, esa es la guerra de Dios contra el pecado. Desde el momento en el que su creación le falló en el huerto, Dios tenía un plan de eliminar al pecado completamente para que Él, una vez más, pudiera tener la libertad y el derecho legal plenamente de tener una relación con el ser humano. Su respuesta a todo pecado, de todo tamaño, toda forma, de cualquier formato que usted quiera clasificarlo, fue enviar a su hijo. Y finalmente, no solo podemos ser perdonados, pero finalmente, una vez más, la guerra de Dios contra el pecado, nosotros entramos a ella, somos participantes, pero es Dios el que ha ganado la guerra. ¿Qué puede quitar mi Ahí pecado? está. Solo la sangre de Jesús. Amén, gloria a ¿Qué Dios. puede hacerme nuevo otra vez? Nada, solo la sangre de Jesús. Oh, precioso es el fluir que Amén, nos lava completamente. No hay otra fuente que conozca. Nada, solo amén. la sangre de Jesús. Aleluya. Alabado Dios, gracias a Dios por esa preciosa sangre derramada
del Hijo de Dios. Hay algunos que tal vez están sentados enfrente de una televisión con un corazón roto porque le han fallado al Señor. Yo voy a orar en este momento y, y el Señor, si usted viene a Él con un corazón contrito y humillado, Él perdonará y le limpiará de ese pecado. Y yo voy a orar así como si usted estuviese perdido sin Dios. Y yo quiero que usted ore conmigo. Y yo quiero que usted lo diga con todo su corazón, quien quiera que usted sea, donde quiera que esté. Ahora oremos y crea lo que usted está diciendo, Padre que estás en los cielos. Padre que estás en los cielos, Yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de en Jesús. el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis Te pecados, pido perdón por mis pecados, las cosas que he hecho, las cosas que he hecho, la vida que he la llevado. vida que he llevado. Por favor, perdóname Por favor, perdóneme y límpiame y límpiame con tu preciosa con sangre tu preciosa sangre de toda de injusticia. toda injusticia. Con mi boca Con mi boca yo yo confieso confieso al Señor Jesús. al Señor Jesús. En mi corazón En mi corazón yo creo yo creo que Dios resucitó a que Dios Jesús levantó a Jesús de entre los de muertos entre los muertos y Él vive. y Él vive. En este En momento este momento acepto a acepto Jesucristo a Jesucristo y el precio que Él pagó y por el mí precio que Él pagó por mí en la cruz del en la Calvario, cruz del Calvario. de acuerdo a Y su de acuerdo a palabra, su palabra, que no puede que mentir. no puede mentir. Yo soy lavado, Soy lavado, soy limpio, soy limpio, soy perdonado, soy perdonado, soy salvo. soy salvo. Alabado Dios, alabado alabado, Dios, alabado alabado Dios. Hay una fuente llena de sangre de las venas de Emmanuel. Los pecados debajo de esa sangre lavan sus manchas. El ladrón Aleluya. en la cruz se regocijó en ver esa fuente aquel día, y de allí nosotros, aunque perdidos como Él, podemos lavar nuestros pecados. Gloria a nuestro Dios. Damas y caballeros, servimos a un Salvador maravilloso, a un Señor grandioso, maravilloso, alabado Dios. Y si usted le permite, Él se hará real en su corazón y en su vida, entienda eso, porque Él le ama. No importa lo que usted haya hecho, Él le ama. ¿Entiende? Amén. Él le ama. Y usted dice, bueno, pero Dios me ha llamado y yo nunca voy a poder cumplir ese llamado. Sí, sí puede. Amén, sí. Sí, sí puede. Si usted le ama, porque Dios no es hombre para mentir, ni tampoco hijo de hombre para arrepentirse. Si Él le llamó a predicar, si le ha llamado para una obra específica, Él no es hombre para cambiar su pensar. Él, él no dice, bueno, yo lo lamento, yo llamé a Bill y este es Sally. No, Él no hace eso. Dios realmente todo lo que Él hace es eterno. Entienda eso usted. Amén. Muy bien, John, vamos. El pecado condenó al hombre, pero Cristo condenó al pecado. Y eso es lo hermoso de todo. Repite eso otra El vez. pecado condenó al hombre, pero en la cruz Cristo condenó al pecado. Dice en Romanos capítulo 8:3 esa misma idea de que Dios envió a su Hijo unigénito en semejanza de carne, por el pecado condenó al pecado en la carne. Adelante en el versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El reconocimiento de los versículos 3 y 4 es la condición del pecado divino. Todo pecado en esencia se comete contra Dios. Por lo tanto, Dios exige que se reconozcan las transgresiones poniendo la culpa donde legítimamente corresponde, el autor del mismo. Él no puede perdonar pecado que no haya sido reconocido, del cual no se acepta ninguna responsabilidad. Y quiero reiterar eso. Él no puede y de hecho no va a perdonar el pecado que no ha sido reconocido y por el cual no se toma ninguna responsabilidad. Y esto en particular, Lauren conoce mucho más de esto que yo y Josh también, más de lo que yo conozco al respecto, pero esto que se llama la revolución de la gracia, ellos totalmente están en contra de lo que se dice en estas notas, ¿no? Sería correcto para el creyente
no creen que hay una necesidad de declarar culpa. Ellos lo ven como, para el creyente, como una falta de fe de parte de creer lo que Cristo hizo por nosotros. Pero hay una limpieza de cuerpo, alma y espíritu que tiene que suceder después de que el creyente falla. Y emocionalmente, para recuperarnos de ese fracaso, y esto es realmente, eso está más dentro de la categoría de por qué el Salmo 31, Salmo 51 y 32 nos dan la característica de Dios y la manera de cómo superar el pecado en nuestra vida y corazón. Tenemos que saber que ya terminó. Tenemos que saber que eso ya terminó. Sí. Y llevárselo a Dios nos reasegura que el precio pagado en el Calvario fue por nosotros. Ahora, el pecador viene a Cristo y no tiene que confesar todo eso, el pecado, no No, tiene. claro. El pecador cree, realmente el creyente confiesa. Correcto, y esa es la diferencia. Nosotros como pecadores hacemos la oración de fe y confesamos que somos pecadores y que necesitamos salvación, pero cuando el creyente está al tanto de pecados que han cometido, el Espíritu Santo lo ha dejado en claro. Y él, si usted es sensible a él, Confesará sus cuando pecados. usted se convierte en una persona consciente de lo que uno ha hecho, hay que ir al Padre Celestial inmediatamente. No crean esa basura y esa enseñanza que dice que el arrepentimiento es algo malo, que la convicción viene del diablo. Bueno, esa enseñanza viene del diablo, no la convicción. La Exacto, convicción exacto. de un pecado es un aspecto saludable de la dirección y la guía del Espíritu Santo. La hermosura del Espíritu Santo es que Él nos guía a toda Ujú. verdad y define por nosotros internamente lo bueno y lo malo. Y eso es uno de los aspectos maravillosos del Espíritu Santo, que es algo nuevo para el Así nuevo pacto y no es, estaba así disponible bajo el es. antiguo. Realmente pueden decir, bueno, esto es Antiguo Testamento, eso no se aplica a nosotros hoy. Este problema del pecado y la sangre y el perdón, la misericordia y la gracia es eterno. Correcto. Hay cosas, hermano Swagger, que aunque se requiere de más discusión, no estamos bajo el antiguo pacto, estamos en un nuevo pacto. El antiguo pacto no es mi pacto. La ley mosaica no es mi pacto. Sin embargo, hay información y aún hasta ciertas acciones definidas por Cristo y sus apóstoles en el nuevo pacto, que definen para nosotros lo que o cuáles acciones debemos tomar. Así que cuando Juan dice en primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, Él está tratando con creyentes del nuevo pacto. Cuando Jesús habla de arrepentimiento, cuando David habla de arrepentimiento, esas son características de una relación con Dios que han pasado al nuevo pacto, porque son dadas en el antiguo y reforzadas por el apóstol o los apóstoles de Cristo, escritas en el canon de las Escrituras para nosotros. Si usted lo puede encontrar, es un pensamiento simple. Si usted lo puede encontrar escrito en el nuevo pacto, es su responsabilidad. El Nuevo Testamento es nuestra responsabilidad y si fue algo reflejado en el Antiguo, simplemente es un énfasis de una verdad que Dios ha traído a un nuevo pacto. Es difícil para la gente entender, pero si usted utiliza la analogía tal vez de un contrato en el que usted estuviera para el trabajo, si usted tuviera un nuevo contrato, lo único que cambió del antiguo es, digamos, su salario, pero ahora ya están bajo nuevo contrato, se les está pagando más, pero aún tiene los mismos días de descanso, aún tiene las mismas responsabilidades que usted tenía antes. Sin embargo, el nuevo pacto o el nuevo acuerdo le da a usted un pago más grande. Algunas cosas se transfieren. Si usted encuentra cosas en el Nuevo Testamento como Primera de Juan 1:9, que son algo reflejado en el Antiguo, como el Salmo 51, Salmo 32 y otros salmos, es parte del nuevo pacto. No es el antiguo, es el nuevo, por el cual nosotros somos responsables. ¿Quiere ir a la John, pausa, adelante, hermano? por favor. Bueno, sí, gracias. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta. Muchos han ordenado este libro en los últimos días, hermano Swagger, cómo puedo entender la Biblia.
Y bueno, yo pues motivo a todo cristiano a tener un ejemplar y es el que usamos como nuestro libro de texto junto a la palabra de Dios en respecto a lo que estamos enseñando ahora. Y nosotros agotamos la cantidad de libros de estos que tenemos aquí, como dije o mencioné ya previamente. Nos dijeron que donde teníamos anteriormente los libros en un mes, ahora están tomando 90 días para poder recibirlos. Yo no entiendo la razón de todo el retraso, pero no tiene nada que ver con este virus, ¿no? De todas maneras, tal vez tuvo un poco de ver con el retraso de la situación del COVID, pero bueno, el caso es que acabamos de recibir el que usted ha ordenado y debe de estar en su casa, en sus manos, mañana, pasado mañana, tal vez hay hoy, ¿no? Pero ya se están enviando y se han enviado muchos. Así que gracias por su paciencia. Nosotros tratamos de hacer todo lo posible para hacer lo correcto, pero hay veces que las cosas se salen de nuestro control y no tenemos manera de controlarlo. Lauren ha estado esperando por su libro bastante y realmente el libro que hemos ofrecido personalmente también fue el mismo tiempo que tomó para que llegase este libro, ¿no? El que está, lo que odio, eso es lo que hago, ese libro. Esperamos que esté disponible para septiembre, a Ese, finales de el septiembre. septiembre pasado, Bueno, sí, será antes. sí me dijeron que íbamos a poder, o esperamos ofrecerlo. Bueno, hay varias cosas, no solamente la pandemia hizo que todo se detuviera, de hecho, todas las industrias, porque la gente no Sí. pudo trabajar, pero también existe el fenómeno de que se utiliza mucho menos los libros, la impresión el día de hoy por causa de la tecnología, los dispositivos, uno puede adquirir Mm, mm. material, así que la imprenta se ha detenido. Hace 2 años, probablemente habían 15 o 20 impresoras en los Estados Unidos que imprimían libros. Ahora Sí, solamente hay dos. es lo que quiero decir. Que yo conozca, tal vez hay más. Tal vez la demanda para el material creo que siempre estará disponible, pero al mismo tiempo la imprenta, los libros y las bibliotecas, librerías, todos estos están peleando para mantenerse con vida simplemente porque la gente que utiliza dispositivos que no requieren el libro escrito Así es, así está es. afectando. Bueno, de todas maneras, usted va a recibir este libro en cualquier momento ya. Gracias por su paciencia al tratar con nosotros y disculpen por el retraso, pero tenemos esto remediado ya y gracias a Dios por ello. Como dije, el libro de Lauren estará impreso. ¿Cómo se llama el libro? Es migajas de pan. Migajas. Es un devocional, lo hemos estado compartiendo en mi página de internet y tenemos probablemente 15, 20,000 personas que lo leen cada día. Y es un devocional personal simple que puede animarles a unos a- o desafiarlos. Está conectado a la escritura 200 palabras más o menos, así que así no le puede tomar todo el día para leerlo, puede ser exhortado, animado y todo a la vez. Estoy emocionado para que la gente pueda. ¿A qué te refieres con 200 Bueno, cada palabras? devoción es de 200 palabras, alrededor de Oh, 200 entiendo. palabras. Yo iba a decir qué pasa. No entendía. No, demasiado, es corto, no es largo. Devociones cortas. Necesitamos a Joseph aquí para interpretar esto. Bueno, es que estoy tratando, ¿verdad? Pero es difícil para mí. Creo que va a ser de bendición para la gente. Yo les animo a que, bueno, yo confío que será de gran herramienta para ustedes y estamos nosotros esperando el día en el que Así pueda estar será. disponible para el pueblo. Nosotros lo vamos a ofrecer durante el maratón, Los ¿no? maratones, sí. El maratón creo que en septiembre, me Sí, parece. es lo que me habían dicho. Bueno, adelante, John, vamos a leer, por favor. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Mientras los pecados de David fueron contra Betsabé y su marido Urías y todo Israel, todavía toda la dirección del pecado perfeccionada por Satanás siempre es en contra de Dios. Todo pecado es una separación de los caminos de Dios a los caminos de los hombres. David dice que Dios siempre es justo en toda acción que toma
y su juicio siempre es perfecto. Piensen en ese momento, si nosotros hacemos algo bien, no dañaremos a nuestro prójimo. Usted lo mencionó ayer Así con es. respecto a los problemas y situaciones que estamos enfrentando en la sociedad. Si un corazón de un individuo cambia para servir a Dios, él hará bien para su prójimo, pensará bien, actuará bien y habrá buenos beneficios para la sociedad por el individuo que viene a Cristo Jesús y acepta como Salvador y le permite al Espíritu Santo cambiar sus vidas, sus corazones de la manera como viven. Esta es la situación o la respuesta al problema racial, los problemas a los que nos estamos enfrentando acerca de inequidad y desigualdades. Si los individuos se convierten o se entregan a Jesucristo, Dios pondrá un nuevo corazón a ellos y su deseo será de agradar a Dios y eso finalmente resultará en una relación buena con el prójimo. Muy simple. Bien, es el camino de Dios. Y permítame mencionar lo siguiente. Las notas que estamos leyendo aquí del texto vienen de la Biblia de estudio del expositor. Y el próximo jueves vamos a ofrecer todas estas Biblias a mitad de precio. Y hacemos esto pues cada vez que tenemos el bibliotón. Así que si no tiene un ejemplar debe de adquirirla, ¿no? Adelante. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Inequivocadamente, este versículo declara el hecho del pecado original. Este pasaje declara que todos nacen en pecado y como consecuencia de la caída de Adán en el huerto del Edén. Cuando Adán, como la cabeza federal de la raza humana, falló, significa que toda la humanidad falló. Esto significa que todos los que nacieran, de hecho, nacerían perdidos. Como consecuencia de esto, el segundo hombre, el último Adán, el Señor Jesucristo, tuvo que venir a este mundo. En efecto, Dios se hizo hombre para deshacer lo que el Adán original hacía. Él tendría que guardar la ley de Dios perfectamente, lo que él hizo, todo como nuestro sustituto, y luego pagar la penalidad por la terrible deuda del pecado que toda la humanidad tuvo pagar porque todos habían roto la ley y él lo hizo pagando el precio en la cruz del Calvario. Para librarse del juicio del pecado original, el hombre debe nacer de nuevo, lo cual se realiza cuando el pecador creyente expresa su fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Esto lo mencioné ayer y lo voy a reiterar. Yo escuché un video en las noticias, me parece que fue el sábado en la noche, creo, y estaban allí tomando parte del material de Rush Limbaugh y lo estaban retransmitiendo. Yo no había escuchado esta parte cuando él dijo, yo no voy a estar en esta tierra ya mucho tiempo, pero él dijo, yo he hecho mi paz con el Señor Jesucristo. Y eso, y esa es la llave, damas y Aleluya. caballeros, Jesucristo es la llave. Cuando usted lo disminuye todo. Tal vez no entendemos muchas cosas, pero es la solución a nuestro problema. Y la única Sí, solución, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y amén. para siempre. La cruz del Calvario. Él pagó el precio por todo pecado para que fuese expiado, limpio de nosotros, para que nosotros no tengamos que ir a un infierno eterno, sino que podamos hacer del cielo nuestro hogar eterno. Amén. Hermano Swagger, quisiera mencionar que nosotros nos desviamos del texto de su libro, hermano Swagger, cómo puedo entender la Biblia y la doctrina del Sí. pecado, como resultado de este versículo, porque queremos aclarar que todo y cada ser humano nació con este mismo problema. David declara aquí, yo fui formado en iniquidad y en pecado mi madre me concibió. Su madre no era una ramera, ella no estaba fornicando, no es lo que él estaba queriendo decir con esta declaración. Él declara algo acerca de la raza humana y es cierta de toda y cada entidad. Y eso es que nosotros, en nosotros tenemos como resultado de la caída, iniquidad, una naturaleza pecaminosa, una naturaleza inclinada hacia la inmundicia, rebelión y egoísmo. Esta es la característica de todo ser humano, sin excepción, y es importante que el mundo entienda que esto es lo que la causa del dolor, el sufrimiento, la perdición, tratar a la gente mal, es la fuente total. Aquí está. Ujú.
este mecanismo interno del hombre que nosotros literalmente, con el que nosotros nacemos. Así que nosotros no podemos pasarle la falta o la culpa a la sociedad, aunque la sociedad no siempre hace cosas buenas. No le podemos pasar la culpa a otras personas cuando la gente no hace cosas buenas. La culpa de los problemas del mundo comienzan en el corazón humano y solamente pueden ser resueltos en el corazón humano y cuando entra en relación con Cristo Así y es, por lo así tanto puede es. ser arreglado. Y la victoria sobre el pecado interno, esa inclinación hacia el pecado que vive en todo ser humano, puede encontrarse. Él nos ha dado la victoria. La palabra, la guerra de Dios contra el pecado fue Cristo en la tierra muriendo en la cruz para que pudiéramos tener victoria sobre este monstruo que puede destruir a tantas vidas, comenzando con las nuestras. Bueno, no hay otra ayuda, solución, cura para el problema del pecado excepto la preciosa sangre de Así Jesucristo. es. No hay otra. Cuando usted acepta a Cristo como su Salvador personal y lo que Él hizo en la cruz del Calvario 2000 años atrás, cuando eso se convierte en suyo, Él pagó el precio para nosotros ser limpios de todo pecado. Y el hombre nació en el pecado debido a la caída de Adán. Y eso no es palabras sencillas, es un hecho, damas y caballeros. Y Jesucristo solamente puede salvar el alma. ¿Por qué? Realmente, de hecho, el Evangelio de Jesucristo, ¿por qué es tan importante? Y permítame reiterar eso otra vez. ¿Será posible o no? Voy a decirlo de otra manera. El Evangelio de Jesucristo es lo más importante en el mundo. ¿Lo es? Lo es, damas y caballeros. Claro que sí que lo es. Y yo puedo dar muchas razones aquí el resto del día, hablando de esas razones, pero es suficiente decir que hay un infierno eterno. Y la única manera que usted va a no ir a ese infierno eterno, y eso quiere decir eterno para siempre, ese lloro y crujir de dientes, lo horrible de ello no se puede describir. Y no hay tal cosa como ir al infierno por unos meses y salir de allí por buen comportamiento. Eso no funciona. N- Es eterno el infierno. Es 1000 años, es 1 millón de años, es miles de millones de años. Nunca termina. Ese lloro y crujir de dientes está allí presente. Y la única manera de no ir allí es aceptar a Jesucristo como su Salvador. Lo que oramos momentos atrás, y estoy confiando en que ustedes que lo necesitaron oraron conmigo. Y esa es la única solución, Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así que eso es suficiente para que usted sepa que esto es lo más importante en la faz de la tierra. Hoy alrededor del mundo, poderosos hombres se van a reunir para discutir, correcto o no, van a discutir cómo resolver ciertos problemas. Las mentes más brillantes de esta nación, alegadamente, lo van a tratar de hacer. Pero lo que ellos discutan es insignificante en comparación al Evangelio de Jesucristo. No hay nada que sea más importante que esto. Y, y eso es lo que usted está haciendo para apoyar este ministerio, para ayudarnos a llevar el mensaje de redención a todo el mundo, para que todos tengan una oportunidad de aceptar. Y es algo horrible. Y el Espíritu Santo está haciendo todo lo que el cielo puede hacer para que las personas tengan la oportunidad de escuchar y recibir. Y, pero sería algo terrible que una persona diga, y muchos lo van a hacer, digan, yo no escuché, yo no sabía, yo nunca he escuchado de Jesucristo. Yo recuerdo que en una ocasión estábamos en China, China comunista, y, y no sé cómo vino a ser, pero yo le pregunté a las personas que estaban con nosotros. Ellos eran parte de la KGB china.
no le llaman la KGB, pero así eso es lo que es, ¿no? Si yo podía hablar con las personas y donde estábamos en Shanghai en ese momento en particular, y estábamos allí en la costa y muchas personas, realmente miles que no estaban allí para escucharnos, simplemente que China tiene mucha gente allí. Estamos hablando de 1,300 o 1,400 millones de habitantes. Así que yo hablé con el pueblo por un corto periodo de tiempo y, bueno, exactamente eso sucedió. Entonces, sucede que había un joven en medio de esta cantidad de personas que estaban allí y me enteré después que tenía unos 14 años de edad. Francis le preguntó, él estaba tal vez a 10 pies de distancia de nosotros, ¿conoces a Jesucristo como tu Salvador? Y él miró un poco confundido y preguntó otra vez, ¿conoces a Jesucristo como tu Salvador? Y en un inglés limitado, él dijo, yo no entiendo Jesucristo, yo no sé de quién me están hablando. ¿Y, y qué le podemos responder en esas circunstancias, verdad? Pero a unos 10 pies de él estaba, como dije, había una gran masa de personas, miles. Y un joven llamó nuestra atención y dijo, yo le voy a decir de Jesucristo, gloria a nuestro Dios, alabado el Señor. Y yo creo que ese es el momento, el preciso momento es ese. Y aquel hombre nos dijo, yo le voy a decir quién es Jesucristo. Y yo le doy gracias a Dios por el privilegio que tuvimos de poder llevar este evangelio a todo el Amén, así mundo. es. Yo me regocijo en Dios mi Salvador. Gracias por haber estado con nosotros. Se nos terminó el tiempo. No se pierdan la próxima programación. Dios les ama. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.